Bien, en esta clase vamos a revisar cómo poder graficar algunos datos y transformarlas en un gráfico. Recordar que los gráficos son una representación gráfica de mostrar una información que nos van a permitir obtener algunas conclusiones al respecto. ¿Ya? Lo primero para graficar, en este caso tenemos una planilla sencilla, pero para efectos de mostrar cómo se inserta un gráfico nos va a permitir realizarlo. Ahora, lo primero que normalmente decimos es ¿qué es lo que queremos graficar? ¿Ya? En este caso queremos graficar lo que son los alumnos con sus respectivos promedios. Bien, entonces en el menú insertar nosotros tenemos acá el grupo de gráficos, entre ellos gráficos recomendados, gráficos dinámicos y los gráficos que vamos a utilizar, que en este caso van a ser gráficos de columna, circulares o de barras. Bien, entonces queremos graficar los alumnos con sus promedios. Ya sabemos lo que queremos graficar, ¿ya? Entonces es necesario que para un gráfico contemos con los datos y los valores, ¿ya? Necesitamos, recuerde que el eje X, eje Y, ¿cierto? Necesita esos dos datos. Bien, teniendo claro eso, necesitamos seleccionarlos. Vamos a seleccionarlos y luego promedios. Pero sucede que no queda seleccionada la primera selección. Para realizar eso y que quede seleccionado alumnos mientras estoy seleccionando promedios, debo pulsar mantener la tecla control presionada y luego seleccionar promedio. Una vez que lo selecciono, suelto la tecla control. Bien, es necesario que esta selección se haga de manera limpia, es decir, no se pase ni se quede. ¿Por qué razón? Porque Excel va a interpretar linealmente, ¿cierto? Que ese 6.1 es de Alex y ese 5.2 es de Pedro. Si yo seleccioné uno más abajo en blanco, no voy a tener un error, ¿ya? Una vez que tengo los datos seleccionados, me dirijo al menú insertar y selecciono el tipo de gráfico que necesito. En este caso voy a ir al gráfico de columnas y selecciono el subtipo. Bien, se fija que automáticamente se insertó mi gráfico con la información necesaria porque ya lo tenía previamente seleccionado. Si ahí nos fijamos, está seleccionado, ¿cierto?, con colores los datos y los valores que acabamos de seleccionar. Bien, ahora es importante saber que al momento de insertar un gráfico vamos a tener en la parte superior una barra de herramientas de gráficos que es diseños y formato. En el menú diseño podemos utilizar, ¿cierto?, lo que es los estilos y aplicar un estilo diferente y se va a mostrar obviamente de esa forma y puedo optar por aquel que considere los datos se muestren de manera mejor y más comprensible. Bien, otra de las opciones que tengo en esta barra ya es por ejemplo modificar también los colores ya para hacerlo un poco más dinámico o distinto a lo habitual ya también puedo utilizar diseños rápidos que me permiten modificar de alguna forma los elementos del gráfico. Se fija aquí la leyenda, por ejemplo, está al costado derecho, aquí está en la parte superior, acá en la parte inferior, y así puedo ir modificando alguno de esas apariencias. ¿Ya? A su vez, también me permite modificar el tipo de gráfico, ¿ya?
En el caso de que considere que no se ve bien la información en este tipo de gráfico, puedo optar a modificarlo de esta forma y seleccionar un tipo de gráfico distinto, por ejemplo uno de barra. ¿Se fijan que se ve distinto a lo anterior? Cambia la apariencia también. Puedo modificar incluso nuevamente el estilo. Bien. Ahora, si sus datos fueron mal seleccionados, cuando hay errores de este tipo, normalmente las personas eliminan el gráfico con suprimir y lo vuelven a hacer. Pero está la opción de seleccionar los datos nuevamente. ¿Ya? Entonces ahí está la otra parte. Otra de las opciones que nos permite acá es mover el gráfico, es decir, seleccionarlo, ¿cierto? Siempre estando seleccionado. Al mover el gráfico lo puedo mover a una hoja nueva o a una hoja también como objeto. Voy a insertar una hoja nueva, ¿ya? Y lo voy a mover. Esta opción mover también la puedo encontrar en el área del gráfico, botón derecho, mover gráfico, ¿ya? Presiono esa opción, ¿ya? O la opción que está en la parte superior me va a mostrar la misma ventana y vamos a realizar, ¿ya? Un movimiento, o vamos a mover este gráfico como objeto a la hoja 5 que acabo de insertar. Acepto. ¿Se fija? Ahí está mi gráfico. Y podemos modificar incluso el título para hacerlo un poco mejor o mayormente comprensible. ¿Ya? Y para hacerlo y que tenga un diseño mejor, apropiado dentro de esta hoja, me posiciono en una celda y en el menú vista puedo desactivar la opción de líneas de cuadrícula, ¿ya? Es decir, las celdas están, pero desactivamos las líneas divisorias. Bien, otro gráfico que podemos hacer, ¿ya? es poder graficar, por ejemplo, el porcentaje de alumnos por curso, pero esos datos no los tenemos. Aquí, por ejemplo, tenemos los cursos, pero no sabemos cuántos son de cada uno. Ante eso, y en vista del gráfico que queremos realizar, primero debemos obtener esa información. Entonces vamos a crear acá, primero A, primero B. Y vamos a obtener esta información aquí mismo, ¿ya? Y para obtenerlo, ¿cuántos son alumnos del primero A y cuántos son del primero B? ¿Cuántos? Esa palabra es clave, ¿ya? Si nosotros verificamos las opciones que tenemos o las funciones que tenemos para contar, tenemos la función contar que cuenta un todo, ¿ya? Pero cuenta las celdas que tienen números. La función contar punto blanco cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado, ¿ya? La función contar punto sí cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición. El si conjunto con más de una condición, y el contara cuenta las celdas no vacías dentro de un rango. Por lo tanto, la que nos sirve en este caso es la función contar.sí, que dentro de un rango de datos cuenta algo específico. Entonces hago doble clic, selecciono mi rango del curso, punto y coma, estoy siguiendo la sintaxis, fíjese, y ahora el criterio, es decir, lo que yo quiero contar y dejar en esta celda, son que me cuente cuántos son de primero A. Por eso, entre comillas, y va entre comillas porque es texto, ¿ya? Escribo la opción primero A, ¿ya? Da lo mismo mayúscula o minúscula porque lo va a contar igual. Lo importante es que tenga las mismas letras
para que en este caso la función va a recorrer desde B3 hasta B7 buscando, ¿cierto?, esta opción y la va a contar. Al momento de poner Enter nos va a arrojar el valor. ¿Se fijan? Ahora, para contar la siguiente opción hago el mismo procedimiento. Selecciono el rango, punto y coma, y entre comillas iría primero, me equivoqué, ahí sí, primero B. Si yo, por ejemplo, escribo mal, ¿cierto?, no me va a dar el resultado porque la función va a estar buscando este dato dentro de este rango y no lo va a encontrar. Por eso es importante escribirlo correctamente. Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice? Primero A tiene 3 y primero B tiene 2 personas. Y ahora esta es la información que necesito para poder graficar. ¿Y qué es lo que quiero graficar? El porcentaje de alumnos por curso. ¿Ya? Porque aquí tengo que son 3 y 2 y tengo los datos y los valores. Los selecciono, voy a la pestaña Insertar, selecciono el gráfico circular, porque el gráfico circular es el que me permite obtener los porcentajes. ¿Ya? Aquí no tiene información. ¿Se fija? Está bien seleccionado. Pero para que aparezca la información, tengo que modificar el estilo. Y este estilo me arroja el porcentaje. Quiere decir que el 40% corresponde al primero B y el 60% al primero A. Y recuerde que el título es muy necesario, cumpla, ¿cierto?, con la información pertinente para que nos dé un antecedente adicional, ¿ya? Entonces, porcentaje de alumnos por curso. Y ahora, ¿cierto?, lo muevo a la hoja 5, acepto. Y lo selecciono y lo muevo. Y la hoja 5, doble clic, le voy a cambiar el nombre, gráficos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya puedo visualizar dos gráficos, uno de barra y el otro circular, que me va a permitir mostrar los datos que tenía en una tabla, en una planilla, los muestro gráficamente y son mejor comprensibles, ¿ya? Espero que haya quedado más claro y nos veremos en otra oportunidad.